Hola, ¿qué tal? Yo soy Beatriz, esto es Si te escondes que sea detrás de un libro y hoy nos vamos a esconder detrás de este par de libros que saqué el otro día de la biblioteca. Os los voy a comentar de manera rápida, simplemente, bueno, pues para que tengáis referencia de ellos, por si en algún momento os apetece leerlos. Tengo que deciros que cuando fui a la biblioteca el otro día, creo que esto, bueno, no creo, sé que os lo comenté en el último short que subí. Mi intención era pues sacar libros más veraniegos, menos pesados, más ligeros, de estos que no tienes que estar súper concentrado en la lectura, sino, bueno, pues tramas así divertidas y fresquitas, pues bueno, pues al final no entiendo el motivo, pero me vine con estos libros. Tengo que deciros que este libro, el de Siddhartha, de Hermann Hesse, es un libro que cuando lo saqué de la biblioteca tenía yo el run run de si lo había leído o no. No estaba segura porque como se ha hablado tanto de este libro, lo han comentado tanto, hay tantas reseñas, todo el mundo habla tanto de él, que no sabía si era porque lo había escuchado o porque realmente lo había leído. El caso es que empecé a leerlo y sí había cosas que me sonaban mucho y seguí avanzando en la lectura y me resultaba una lectura un poco aburrida, no me enganchaba demasiado. Esto, bueno, yo sé que las personas que han leído este libro me van a cortar la cabeza porque todo el mundo, no he oído una sola reseña que hable mal de este libro. Yo tampoco lo estoy haciendo, o sea, no es un mal libro, pero que pues yo notaba que sí, que me estaba gustando y tal, pero tampoco le veía yo mucho al libro. No me apetecía leerlo, sí me gustaba, pero no era de esto que te apetece ponerte a leer. Y bueno, el caso es que fui a buscar en mi cuaderno de libros, donde registro mis lecturas, y claro, como es un cuaderno que empecé creo que fue el año pasado, en el 2024 o finales del 23 más o menos, no lo tenía registrado. Pero yo seguía leyendo y yo decía, es que este libro lo he leído seguro. Eh, Al final me metí en la web de la biblioteca donde tengo pues todas las lecturas que he sacado desde que soy socia y empecé a buscar y efectivamente lo había leído en el 2017. Tengo que decir que pensé, bueno, a ver si en esta segunda lectura consigo sacar cosas que en la anterior pues no saqué, porque ya sabéis que muchas veces los libros nos dicen cosas diferentes cuando los leemos en diferentes momentos, pero a mí el libro pues no me decía nada, sinceramente. Fijaros que cuando yo lo leí en el 2017 pues fue un libro que sí, yo estaba leyendo muchos libros relacionados con la espiritualidad y este pues fue un libro que no me dijo nada, o sea, hay libros muchísimo mejores si quieres leer sobre espiritualidad y valores, o sea, mucho mejores que Siddhartha a mi modo de ver. Y este, pues en su momento no me dejó huella y en la segunda lectura, pues tampoco. Y de hecho, ya llegando al final, lo dejé porque digo, es que no estoy sacando nada en limpio, no, estas enseñanzas que todo el mundo habla, que transmite Siddhartha, pues las he visto en otros libros mucho mejor explicadas y mucho más, no sé, a mí, sinceramente, es un libro que en su momento pues pasó sin pena ni gloria, de hecho pues ya veis que ni me acordaba de él, y en la segunda lectura pues más de lo mismo, no me ha dicho absolutamente nada. Creo que hay libros de espiritualidad muchísimo mejor elaborados, con muchísimas mejores enseñanzas, no mejores enseñanzas en cuanto a la enseñanza en sí, sino a cómo te las transmite el autor. No, incluso Coelho me gusta mucho más que Hermann Hesse en Siddhartha. No he leído tampoco más de este autor. Sinceramente no sé si me apetece meterme en él.
ya iré viendo, pero bueno, pues decepción, o sea, un libro que, bueno, si nunca habéis leído nada de espiritualidad, pues a lo mejor sí que os puede atraer. Ya os digo, a mí pues se me ha quedado muy flojo, una historia que no me ha enganchado prácticamente nada, me costaba mucho ponerme a leer el libro y bueno, pues como digo, al final ya en el último tercio del libro decidí abandonarlo porque puesto que ya lo había leído, en esta segunda lectura pues tampoco me estaba diciendo nada, digo, mira, hay miles de libros en el mundo que seguramente me aporten más que Siddhartha. Así que bueno, tenéis ahí una referencia, siento no hablaros maravillas del libro como habla todo el mundo, pues es mi opinión. Ya sabéis que las lecturas pues son muy subjetivas, cada uno y dependiendo del momento en el que uno se encuentre, pues te pueden gustar más, menos. A mí, Siddhartha, pues se me ha quedado floja. Luego saqué este libro, Cuentos completos de Kafka. Yo no había leído nada de Kafka, pues no había leído nada y como vi este en la biblioteca que estuve ojeando, tenía cuentos que son muy breves, de a lo mejor un cuarto de página, otros de una página solo, bueno, otros un poco más extensos y tal, dije, bueno, pues creo que esta puede ser una buena manera, una buena opción de introducirme en la escritura de Kafka. Eh, Cuando hice el short este que os he comentado al principio, os dije que me parecía que Kafka escribía de una manera muy sencilla, que me estaba gustando mucho y tal. Bueno, claro, os lo dije después de haber leído unos cuentos, los más cortitos que estuve hojeando al principio y pues leí los cuentos más o cuentos o textos más cortitos que tiene, por ejemplo, La desgracia del soltero, Ante la ley. Bueno, y me parecían cuentos o textos breves que decían y que, bueno, lo decían de una manera sencilla y me gustó. Y yo os hice el short y dije, bueno, Kafka, sí, me parece que escribe de manera sencilla. Madre mía, no había yo empezado a leer. No había yo empezado a leer. Eh, yo subí el short ya en un momento de mucho más tiempo y disposición, me puse a leer y cuando empecé con el cuento que me dejó la cabeza literalmente me estalló porque no entendía absolutamente nada, el cuento de descripción de una lucha, dije, ¿esto qué es esto? O sea, no entendía absolutamente nada. Claro, os comento que yo de Kafka, pues era la primera aproximación que estaba haciendo. Y de repente, o sea, había diálogos que no tenían sentido ninguno, situaciones que estaban totalmente descontextualizadas, incluso características del cuerpo humano, del movimiento humano totalmente descoyuntado, o sea, unas cosas que yo decía, me he perdido algo, seguro, y empezaba a leer otra vez el cuento. Y no entendía nada, no entendía absolutamente nada. Esos diálogos, uno decía una cosa, el otro saltaba con otra que no tenía nada que ver, o sea, unas incoherencias gramaticales, incluso físicas, contextuales, de verdad, me estalló la cabeza. Dije, esto que yo con Kafka no puedo. O sea, además, sí que es cierto que a mí me gustan las cosas como en la lectura, como muy realistas, muy que sepa de lo que me están contando, porque si no, claro, mi imaginación es tan grande que yo cuando leo esto, mi cabeza hace unas imágenes que digo, es que esto no puede ser normal. Y de verdad me quedé como muy alucinada con estos cuentos de Kafka.
como digo, empecé con con esto de de la lucha, como era, lo tengo aquí, descripción de una lucha, que me dejó, lo tuve que leer un par de veces porque, o sea, no me enteraba de nada. Luego seguí con el texto, a ver si diversiones o la prueba de que es imposible vivir. Y pues más de lo mismo, era una cosa que yo no entendía, esa irrealidad, tan extraña, o sea, me costó meterme en la escritura, en su estilo, pero tengo que decir que a medida que fui entendiendo que, o sea, las cosas no tienen que ser eh, realistas, sino que esto es una característica suya de su estilo, y empecé a entenderlo un poco más. Sí que sentí que me sentía, sí que sentí que me sentía, sí que me noté como más a gusto poco a poco, o sea, poco a poco, os lo digo, porque al principio me sentía como muy frustrada de esta confusión mental que me provocaba esta lectura, y hasta que me fui asentando y fui bueno, conociendo, no, fui aceptando ese estilo tan extraño, fue que ya me fui sintiendo más cómoda, empezó a gustarme más, y bueno, pues ahora tengo que decir que lo leo pues con ese punto de vista de la irrealidad, de esa mente extraña, ¿no? Que escribía todo esto, y bueno, pues sí, pues me está gustando, y yo creo que voy a seguir leyendo a Kafka. No me los he leído todos los cuentos, ¿eh? O sea, estoy más o menos pues por la mitad, y voy saltando de unos a otros. Tampoco, como son textos independientes, pues tampoco tengo que leerlos seguidos. Pero sí que ahora que ya he entendido un poco más ese estilo, me siento más cómoda, y sí que me dan ganas de sentarme a leerlo y a disfrutar de esta locura que de verdad estalla la cabeza. Si nunca has leído a Kafka, eh, pues atrévete, o sea, vete sabiendo que puede que no entiendas nada, puede que no entiendas nada. Yo os digo sinceramente que sobre todo el primero, el de la lucha, o sea, es que no entendía, era la primera vez que me enfrentaba a Kafka y no entendía absolutamente nada, no entendía eso. Y luego en el siguiente texto, que está tipo subido a otro tipo como si fuera un caballo. O sea, es que eran unas cosas que en mi cabeza no había hueco para eso. O sea, estaba ahí creando conexiones para intentar hacer esas imágenes que intenta transmitir Kafka, y de verdad fue como hacer un sudoku. O sea, muy loco, ¿eh? O sea, está siendo una lectura divertida en ese aspecto, porque está siendo como un reto para mí el ir colocando esas imágenes en mi cabeza, intentando darle un sentido al sinsentido. O sea, está siendo como un pasatiempo. Así que bueno, pues que sepáis que está genial. Una vez que te metes y que vas entendiendo esa forma de escribir, a mí personalmente me está gustando bastante. Y, y esto me recordó a Alicia en el País de las Maravillas, que diréis, ¿qué sentido tiene? Que de este libro también os hablé, creo que en el vídeo anterior. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué conexiones tiene Kafka con Alicia en el País de las Maravillas, con Lewis Carroll? Pues una conexión, pues ninguna. Pero eh, a mí me hizo pensar que si le hubiéramos leído, o más que si hubiéramos leído, me puse en el lugar de las personas que leyeron Alicia en el País de las Maravillas por primera vez cuando salió el libro, el cuento publicado, cómo se debieron sentir al leerlo, porque pasa un poco como en Kafka, que hay cosas como muy sin sentido, diálogos que no tienen conexiones. O sea, Alicia pregunta una cosa a la oruga y la oruga le contesta
con otra cosa y como que ella acepta que ese diálogo sea absurdo, o sea, son cosas que también al leer a Kafka me recordó a Alicia en el País de las Maravillas, y como digo, que me lío, que yo me ponía, cuando estaba leyendo este libro, me ponía en el lugar de esas personas que lo leen por primera vez sin haber oído hablar jamás de Alicia en el País de las Maravillas, porque claro, nosotros... Alicia en el País de las Maravillas lo conocemos a través de todas esas adaptaciones que se han hecho a los cuentos, ¿no? Y al cine, películas, y como que, bueno, ya vamos con una idea sabiendo qué nos vamos a encontrar. Pero si Alicia en el País de las Maravillas lo leyéramos desde la nada, desde no haber oído nunca hablar del libro, ni haber visto nunca una película, yo creo que a mí me hubiera pasado un poquito como me ha pasado con Kafka, que, o sea, son cosas que muchas veces son tan irreales, tan sin sentido, que es tan difícil poner imágenes a eso sin haberlo visto antes, porque claro, tú ves la película, te habla de los soldados estos, ¿no? Como los que estaban pintando las rosas, no sé cómo, no me sale el nombre. Y aquí los describe, tal como los describe aquí, si yo no hubiera visto la película, o sea, me hubiera costado poner imagen a todas esas descripciones. O sea que este también un libro bastante mágico y bastante trabajoso a lo que en relación a la imaginación, y te hace pues crearte ahí tus imágenes, y es una pasada. Otro pasatiempo, de verdad, Alicia en el País de las Maravillas, yo os lo recomiendo. Si no habéis leído el texto original, no las adaptaciones, no los cuentos, de verdad, os recomiendo que lo leáis, porque engancha de una manera que con esas imágenes, con esos diálogos inconexos, sin sentido, sin toda esa imaginación. O sea, es como escupir imaginación, así, fa, 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 fa. O sea, suelta ahí las cosas, todo lo que viene en su cabeza lo pone ahí, y todo al final tiene un sentido y tiene una coherencia. O sea, a mí, Alicia en el País de las Maravillas me ha sorprendido un montón. Además, no sé por qué ha sido un cuento que nunca me ha traído así, ni el cuento ni la película me han gustado especialmente, y lo que es el libro en sí vale muchísimo la pena. Así que esto es lo que os quería comentar de estos librillos que he estado leyendo estos días. Nada más, os iba a hablar de dos libros que quiero empezar a leer ahora, pero como siempre me pasa lo mismo, que os digo lo que tengo en mente leer y luego al final pues me apetece leer otra cosa y eso no lo hago, pues no os voy a decir nada. Y cuando lea esos libros que tengo en mente empezar a leer y tenga pues ya una idea y os pueda hablar de ellos, pues os hablo, porque hablar así de lo que voy a leer, conociéndome, va a ser mejor que no. Así que nada más, espero que os haya gustado el libro, el vídeo. Si habéis leído alguno de estos libros, queréis hacer comentarios sobre Kafka, sobre Alicia en el País de las Maravillas, sobre Siddhartha, cualquiera de ellos, si queréis comentarme algo en relación a ellos, pues yo encantada de escucharlos, de leer, perdón, los comentarios, y nada, que nos vemos en otro vídeo. Un beso muy fuerte y hasta pronto. Chao.